Meditar un breve tiempo en la palabra del Señor. Amén. Si usted ve que su hermano que está al lado no tiene la porción de la Escritura, ayúdala a buscar, y si no tiene la palabra, comparte. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repito, Hechos capítulo 5, verso 17 en adelante. Nos ponemos sobre nuestro pie un momento en reverencia a la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Amén. Tome asiento, vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. En esta porción de la Escritura, Iglesia de Cristo, tiene como prefacio: Pedro y Juan son perseguidos. Iglesia del Señor, recuerde que Pedro y Juan eran los dos principales pilares de la iglesia apostólica. Cuando hablamos de pilares, hablamos de gente que sostiene una casa, que sostiene una obra. Hablando de Iglesia de Cristo, Pedro y Juan fueron los que Dios puso en ellos el llevar la tarea de la predicación. Todos los demás apóstoles la tenían, pero ellos tenían una diferente designación. Ellos eran los encargados de predicar la palabra de Cristo en aquel tiempo. Pero viene lo que a muchos de nosotros nos va a llegar, y lo que muchos de nosotros tenemos temor: la llamada persecución. Dice la palabra del Señor que ellos ya habían predicado. Entonces, dentro del pueblo del Señor había un grupo, le podemos decir, denominacional. En ese tiempo había los saduceos, los fariseos, los herodianos y los feos. Tanta secta habían ahí. Alabado sea el Señor. Podemos decir en este tiempo habemos pentecostales, bautistas, trinitarios, Jesús solo, testigos de Jehová, bastantes denominaciones, unas dentro del pueblo de Cristo y otras fuera de la verdadera doctrina. Pero hay de bastantes sectas, bastantes denominaciones. Pero estos hombres llamados Pedro y Juan, predicando a Cristo, ellos son prácticamente acosados, perseguidos por esta secta llamada de los saduceos, y se llenaron de celo. ¿Por qué se llenan de celo? Siempre va a haber un celo al hombre y a la mujer de Dios que predica la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque los saduceos tenían una religión y los apóstoles del Señor no tenían religión. Ellos predicaban el verdadero evangelio de Cristo. Y cuando alguien predica religión, hay esto: hay ganancia, hay fama de hombre, hay que la gente los esté mirando y siguiendo a ellos. Y cuando Pedro y Juan predicaban, la gente no perseguía a Pedro y a Juan. Ellos predicaban a Cristo, y el símbolo de su predicación era Cristo, y la gente iba atrás de Cristo. Por eso que los saduceos se llenaron de celo y no tuvieron más que hacer que meterlos presos. Ellos tenían autoridad, ellos tenían poder para meter preso a los siervos del Señor. Lo metieron preso. Me imagino qué habrá sucedido para meterlos presos. Le habrán dicho: pero estamos predicando, ¿por qué no meten presos? No hay un detalle, pero siempre usted, cuando le van a meter mano, usted dice: ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Ellos ya fueron a la cárcel y lo metieron en la cárcel pública como cualquier ladrón, como cualquier delincuente. En la cárcel pública no estaba cualquier persona, solo los viles delincuentes. Mire el precio que tenían que pagar los apóstoles. Ningún delito, pero estaban expuestos como que fueran traficantes, ladrones, matones, como que fueran la peor escoria de la sociedad. Ahí estaban dos pilares de la iglesia apostólica. Pero yo meditando, mientras nuestro hermano Aarón ministraba las alabanzas, yo estaba meditando esto y decía: Señor, un ángel fue enviado para libertar a los dos pilares de la iglesia apostólica. Yo digo, cuando el hombre tiene pasión por la obra de Dios, Dios hace lo que sea para sacarte, para moverte, para actuar a tu favor. Pero cuando nosotros no tenemos interés en la obra de Dios, ¿usted cree que Dios se va a mover? Ahí Dios te deja encerrado en cadena perpetua. Ahí Dios te deja de vacaciones 3, 4 meses
para que te metas a la buena o te metas a la brava, pero te metes. Estos hombres predicando la palabra, todavía el espíritu y el corazón de ellos ardía por seguir predicando a Cristo. A veces sabemos muchos de nosotros que predicamos con unción, predicamos con autoridad, nos levantamos en el poder del Espíritu Santo, pero algo pasa, como que nos cayó agua a la mecha, nos apagamos y se nos acabó el fuego, se nos apagó el gloria a Dios, se nos acabó el aleluya. Parece una misa, ya no parece culto, parece un muerto, ya no parece un vivo. Por eso que yo sentí de parte de Dios compartir en esta hora esta porción de la Sagrada Escritura, porque me sorprende bastante de que Dios a cualquier persona no le envía un ángel. ¿Usted cree que a un vago le debe enviar un ángel? Se lo puede enviar para cocotearlo, se lo puede enviar para sacudirlo. Recuérdese que el Dios de los cielos hace lo que Él quiere, para enderezarnos, para encauzarnos y para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Estos hombres no los cayó la cárcel. Ellos estaban todavía con el deseo íntegro, intacto, vivo, encendido en sus corazones de seguir predicando a Cristo, porque el Señor envió un ángel y les abre de noche las puertas y los sacó. Eso es lo que a veces Dios siempre hace. Digo a veces porque no siempre Dios trabaja igual. Dios tiene diferentes maneras de operar. Dios te puede sacar a la madrugada, a la noche, a la tarde, como a Él le plazca. Pero Dios saca a los dos apóstoles de la cárcel y le da una ordenanza. Le dice: vayan y pónganse de pie en el templo. Usted sabe lo que lo están metiendo preso por predicar. Me imagino que debe haber estado predicando en las calles. Ahora Dios te manda una operación o una obra o una misión suicida. Ándate, párate en el templo. Les diste el coraje, los llenaste de celo. Ahora, para que sepan que yo soy Jehová, que yo soy Dios, ahora vas a predicar en el templo. Es decir, Dios lo levantó con más poder, con más autoridad y todavía con más denuedo. Que le dicen: vayan y estén en pie. ¿Por qué le dice que estén en pie? Porque toda situación de tribulación a nosotros nos agobia. O usted me va a decir que cualquier situación que viene usted lo mantiene alegre después de un rato, pero al comienzo usted como que lo golpea, como que lo descoloca, como que le quita el fuego, como que se temoriza, se achica, se cohíbe. Amén o no amén. Y el Señor le dice a estos hombres, puestos en pie: vayan, estén parados, estén firmes, yo estoy con ustedes. Yo los saco de la cárcel porque todavía no han terminado sus ministerios. Eso es lo que yo siempre digo y he entendido de parte de Dios. Cuando nosotros no hemos terminado nuestro ministerio, nuestras tareas, nuestras obligaciones, nuestro trabajo para Dios, nada nos tranca aquí abajo. Nada. Siempre y cuando usted tenga pasión, siempre y cuando usted tenga hambre por eso, Dios va a hacer lo que sea para que usted fluya como siervo de Dios y mantenga vivo y mantenga en alto el Evangelio de Cristo a su nombre. Puede dar alabanza al Señor en esta noche. Su nombre. Mire, la palabra es bien clara. El Señor nos saca de la cárcel y le da una ordenanza. A veces vemos muchos de nosotros que queremos que Dios nos saque del problema, pero no obedecemos la orden. ¿Sabe qué? Ahorita se me hace semejante a cuando a muchos de los conocidos del barrio contaban esas anécdotas de ellos, cuando los cogían los policías, cuando hacían las bandidas y los llevaban a las mazmorras, los llevaban a esos cuarteles de detención. Ellos, me acuerdo que me decían, y el policía me dijo: donde te vea de nuevo te meto. Siempre, cada vez que alguien sale, hay una ordenanza. Y el Señor, como es ley, como es autoridad, le dice a los dos siervos suyos: lo estoy sacando, pero van a predicar. Tú, Pedro, no te vas a tirar a la red a cazar bagre. Tú, Juan, no vas a pescar. Tú vas a predicar el Evangelio. A veces muchos de nosotros somos librados de la boca del león y corremos a hacer otra cosa. ¿Cuánto hemos hecho? Yo he hecho bastantes veces eso y Dios me ha dado durísimo. Y he entendido: Señor, perdóname, obedezco tu palabra. Porque uno es ser humano y uno desobedece. A un hombre llamado Jonás lo sacan del vientre del pez, que vaya a profetizar a Nínive, y todavía bravo no quería ir. Así somos nosotros.
Dios nos liberta de muchas situaciones, pero siempre entienda esto, iglesia del Señor, siempre hay algo por delante que tienes que cumplir cuando Dios te liberta. Y el Señor le dice, pónganse en pie en el templo y anuncien al pueblo. Para eso Dios los saca de la cárcel, para que sean predicadores. Si Dios te libra de una enfermedad, no es para que estemos tranquilos, es para que demos testimonio de lo que Dios hizo. ¿O por qué causa ha venido la enfermedad? Habemos muchos de nosotros que tenemos enfermedades por causa de un juicio, por causa de la desobediencia, e incluso hasta por eso Dios nos pone a predicar, para que le digamos a las personas, a la iglesia, que por cabezones, por desobedientes, Dios nos puso la mano para que otro no lo haga. ¿Cuántos están conmigo en eso? A veces nos ha pasado así. Dice la Escritura, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios saca de la cárcel? Vuelvo al mismo sitio. ¿Por qué Dios saca de la cárcel a Pedro y a Juan? Porque había un pueblo hambriento. Y el que tenía el depósito, o los que tenían el depósito, estaban en la cárcel, y ese pan no se iba a pudrir. Ese pan no iba a estar ahí añejándose, cayéndole lama. Un decir así. El alimento usted no lo va a tener en la alacena, no lo va a tener en la bodega, pudriéndose, sabiendo que hay alguien a que alimentar. Dios sabía que esos hombres estaban llenos de pan, de alimento, de agua viva, de unción, de milagros, de señales. Y Dios los saca para beneficio de todo el pueblo. Para eso que Dios nos saca. Para eso que Dios te liberta de una enfermedad. Para eso que Dios te abre las puertas cuando nadie pensaba que te las iban a abrir. Y el Señor le dice, y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? De la vida que ellos estaban viviendo. Por eso es que Dios envía un ángel. En la noche los sacó. ¿Y qué dice en el verso 21? Y habiendo oído esto, entraron de mañana. O sea, como sacaron de la noche, obviamente tenían que haber ido a un lado. Y esperaron la mañana. Escuchen. Y entraron de mañana en el templo, madrugaron y obedecieron pronto la palabra de Dios. En nuestra obediencia, hermanos amados y hermanas, no debe de haber demora. Porque el Señor le dijo, vayan. Y el Señor no le dijo, cuando te dé la gana, predica. Porque el Señor le está diciendo, anda ahorita. El Señor le dijo, vayan. Y si Dios dice, yo tengo que entender que es rápido. Si Dios me está sacando es por algo. Y además, entienda esto. Pedro y Juan eran hombres separados para el ministerio. Ellos estaban regalados para el ministerio. Ellos no son como usted y yo que venimos cuando se nos antoja. ¿Aló? Ellos no son como usted y yo que venimos cuando tenemos el break time. ¿Aló? Cuando tenemos espacio libre, o cuando hay festividad, o cuando hay feriado. Ellos estaban regalados para el ministerio. Por eso es que entendieron, Dios me sacó, tenemos que ir. Quizás, digo yo, Juan le haber dicho a Pedro, vamos a quizás tomarnos una agüita para el susto, vamos a predicar. Porque para eso tú nos estás libertando. Porque hay gente que nos está esperando. Siempre yo les he dicho esto a muchos creyentes, a muchos ministros. Detrás de nosotros hay multitudes. Así esté uno, por ese uno te van a pedir cuenta. Por eso es que Dios mueve la mano. Por eso que Dios envió un ángel para libertarlos. Y dice la Escritura en el verso 21, y de mañana entraron en el templo y enseñaban. ¿Qué enseñaban? La palabra. Y testificándole lo que Dios hizo también. Y dice, y entre tanto vino el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Otra vez. O sea, el diablo nunca se va a quedar quieto. Pero usted debe entender eso, que si el diablo se te mueve, el diablo se te va a mover cuando tú y yo buscamos. Pero de nuevo se le levanta la adversidad, el problema. Pero ellos tenían una nueva unción, porque entran a la cárcel con una unción, pero al salir de la cárcel salen con una unción mayor, porque Dios los comisiona, Dios los manda, Dios los comienza a enviar y le dicen, vayan, prediquen las palabras. Nunca Dios te va a enviar con la misma autoridad, te envía con una autoridad mayor, porque Dios sabe que el diablo se te va a levantar y Dios te da más poder, más capacidad. Y los ancianos del pueblo se le levantan y los traen de nuevo. Dice el verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. O sea,
Cuando ellos quieren ir a ver a Pedro y a Juan, era la hora del juicio, era la hora de traerlos y sentarlos y preguntarles por qué enseñaban. Pero Dios nos sorprende que no estaban los dos clientes en la cárcel. Los dos clientes estaban pegando gritos de alabanza en el templo. Ellos estaban en un culto al aire libre y sin tener parlante y sin tener caja amplificada, alabado sea el Señor. Ellos empezaron los primeros ministerios de aire libre. Aleluya. Siempre Dios inicia y siempre Dios hace las cosas de una manera y siempre Dios pone pioneros. Dice, y dieron aviso, miren lo que dice el verso 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Oiga, tremenda esa obra, los guardias parados, custodiando quizá, digo yo, ¿cómo habrá sido esa cárcel? Quizás no tenían vista para allá, quizás había una rendija que abrían y miraban si estaban vivos, si estaban muertos. Mientras ellos estaban parados cuidando ahí como todo centinela, como todo guardia. Cuando ya tocó el momento de ir a ver a Juan y a Pedro para hacerles el juicio por causa de la ordenanza que los religiosos le pusieron, encontraron el puesto. Ya no había nada. Entonces, ¿Dios qué hizo? En medio de tremenda guardia, Dios saca a su siervo. Eso fue una obra sobrenatural. Mire, dése cuenta, yo le estoy detallando las proezas, los milagros, los portentos grandes que Dios hizo con estos dos apóstoles. ¿Sabe para qué se lo estoy detallando? Para que usted entienda que lo que Dios hace con su vida es porque hay un propósito. No es que lo hace porque usted es bonito. No es lo que hace porque usted se lo merece. Es porque hay almas que dependen del evangelio que nosotros portamos en la boca y en el corazón. Es por eso que Dios hizo esta obra poderosa. Para que ellos digan, yo lo hago por amor de mi nombre y por amor a las almas. Ustedes ya están salvos. Entonces, ¿por qué son mezquinos? ¿Por qué no predican? ¿Por qué no lo hacen? Así somos muchos de nosotros. Ya Dios nos salvó. En la casa bendíceme, Señor. Lléname a mí, úsame a mí, guárdame a mí, a mí, a mí y a mí. Y a la gente, y al barrio, a los vecinos y a la familia que se la lleve el diablo. Es un egoísmo que a veces entra en el pueblo de Dios. Dios solo para nosotros. Entonces a veces Dios permite que se te levante el problema, que te metan a la cárcel emocional, espiritual, esa cárcel familiar, muchas situaciones, muchas cárceles que pueden haber, o la cárcel verdadera que te pueden enviar. Eso ya le toca a papá Dios hacer la obra, su nombre. Mira lo que dice el verso 24. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote, mire que el que estaba en pie de esa persecución era el príncipe de la casa de Jehová y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos decían, ¿qué pasa? Ellos pensaban que estaban encerrando a cualquier persona, pero ellos, el Espíritu Santo tiene que haberlo ministrado, pero ellos en su religión, en su religiosidad, no soltaban eso. Y dice el verso 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Tú lo estás buscando adentro. Infórmate. Última noticia, flash informativo. Están predicando en el templo. En que ellos estaban queriéndole hacer la maldad a los siervos del Señor. Y Dios se anticipa, les mete mano a sus dos siervos y los pone en el templo libres, con poder, con autoridad. Cuando el diablo planifica, escucha esto, iglesia del Señor. Cuando el diablo planifica esto para destruirte, para dañarte, el diablo quiere planificar: en la cárcel a este lo mato, en la cárcel este va a estar turbando, en la cárcel este va a estar preocupado y le va a estar maquinando y voy a enviar a un demonio para que lo psicosee, para que lo atormente, para que tome un cabo y se ahorque y se guinde. Ya el Espíritu Santo se mueve. Por eso que el Señor se anticipó y libertó a sus dos siervos. ¿Por qué? Porque había una obra que cumplir. Estos hombres llamados los fariseos, los jueces, estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, los de la guardia. Ellos no sabían con quién estaban bregando, es decir, con quién estaban tratando. Pero ¿por qué pasa esto? Para que quede un antecedente que cuando es la obra de Dios nadie la puede detener. Amén. Miren lo que dice la palabra. El 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Mire esto. El religioso le tiene más miedo al pueblo que a Dios.
El religioso le tiene más miedo al pueblo que a Jehová. ¿Qué dice la Escritura? Que el pueblo, que lo fueron a ver a Pedro y a Juan, lo fueron a traer sin violencia. Quiere decir que al principio quizás le metieron mano, lo empujaron, le metieron un garrotazo, porque en ese tiempo le metían palo a los siervos de Dios. Pero como el Señor hizo algo grande, el Señor hizo una obra poderosa, y ellos no sabían en qué iba a terminar, entonces dijo, vamos a verlo sin violencia, porque el pueblo está escuchando. Ellos tienen que haber visto, gloria a Dios, aleluya, hosana al que viene. Ellos tienen que haber escuchado las alabanzas para el Señor del pueblo hebreo que estaba escuchando el Evangelio de Cristo por medio de la boca de Pedro y de Juan. Entonces, a estos sacerdotes, alguaciles, al ver todo eso, ellos dijeron, vamos despacio, porque este pueblo sabe cuando hay hombres de Dios. Recuerden cuando Juan el Bautista fue levantado, Juan el Bautista le dijo, los fariseos le preguntaron a Juan, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y el Señor les dijo, ¿quién también me envió? ¿Quién envió Juan? El Señor le respondió. Los fariseos le preguntaron al Señor, porque querían sorprender. Siempre el fariseo te va a querer sorprender en alguna palabra. Y los fariseos le preguntaron a Cristo, dinos con qué autoridad hace estas cosas, le dijeron los fariseos. Y Cristo le dijo, yo también les quiero preguntar algo, y si ustedes me responden lo que yo les voy a decir, yo les responderé lo que ustedes me están preguntando. ¿Quién envió a bautizar a Juan? Dios o los hombres. Entonces los fariseos conferenciaban entre ellos, hacían un pequeño diálogo, una pequeña asamblea. Ellos dijeron, si decimos que Dios va a decir, ¿por qué no le creí? Y si decimos que los hombres tenemos miedo porque todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Se repite que el religioso le tiene miedo al pueblo, a las masas. Por eso que ellos traen a Pedro y a Juan tranquilos. Vamos, siervos de Dios, quizás te la venían sobando. Oiga, porque el religioso es tremendo. El religioso hay que cuidarse. Y dice la Escritura, alabado sea el nombre del Señor, en el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese era el miedo de los religiosos, porque Juan y Pedro, en el mensaje que ellos llevaban, ellos no estaban echándole la culpa a los fariseos. El mismo evangelio hacía la obra. La misma palabra a ellos les hacía ver la culpa. Y ellos se sentían culpables porque lo tenían culpa. Pero ellos tenían miedo. En vez de arrepentirse, tenían temor. Y mira lo que dice el verso 29, que es lo que nosotros debemos de responder cuando nos quieran venir a poner un sí, pero un bozal en la boca. Dice la palabra, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. O sea, mire, vuelvo al comienzo. Dios nunca va a enviar un ángel para sacar de la cárcel a un hombre que no le va a obedecer. Como le dije, Dios te deja guardado. Yo conozco muchos testimonios de hombres de Dios que no han salido rápido. Hombres de Dios que lo han sacado rápido porque los necesita. La cárcel no te detiene. El problema no te detiene. El diablo no te detiene. Aún la enfermedad no te detiene. Recordemos a un Pablo que enfermo predicaba. Teniendo un aguijón en su carne predicaba. El que tiene el evangelio metido dentro del espinazo, dentro del esqueleto, nada te para. Dios sabía que Pedro y Juan, estando en la cárcel, tenían ánimo, tenían pasión, tenían hambre por seguir predicando. Entonces Dios le dio la orden a un ángel: desciende, sácalos a aquellos dos que todavía tienen que hacer mi obra. Eso es lo que le quiero meter en esta hora, iglesia del Señor, en el cerebro, este mensaje, esta palabra, que cuando nosotros tenemos hambre por Dios, Dios enviará su palabra, y a Dios enviará un ángel, quizás tocará al encargado de la cárcel, moverá a los abogados, hará cualquier cosa, pero te sacará. Esa es la palabra. Dios moverá todo lo que tenga que mover cuando nosotros somos hambrientos y apasionados por la obra de Dios. Si usted espera que Dios lo liberte y se espera todavía estar sentado viendo televisión, haciendo lo que usted quiere, no espere que Dios lo saque. Si te saca, no será Jehová, te sacará el otro.
el otro también saca, el diablo también invierte para mantenerte vago y ocioso. ¿O no crees? Hay gente que dice, yo estoy bien bendecido. Y recordemos que el diablo también puede dar falsas bendiciones. Según Mateo capítulo 4, verso 4 en adelante, el diablo, mire que el diablo es tremendo. Al mismo Cristo le metió mano y le dijo, si tú te postras a mí, te entregaré todos los reinos de esta tierra, porque a mí me han sido dados y al que yo quiero se los puedo dar. El diablo da bendiciones falsas para entretenerte, para tenerte alejado del propósito de Dios. Y tú dices, qué lindas bendiciones de Dios. Ninguna bendición, escuche esto, que usted tenga miles de dólares en el banco, que usted tenga plasma, tenga mejor carro, tenga mejor trabajo. Y si usted está más muerto, alabado sea el nombre del Señor, eso no es bendición. O las mismas bendiciones de Dios te pueden alejar de Dios. Porque hay bendiciones que Dios nos entrega. Hay bendiciones que Dios nos da y esas mismas bendiciones te pueden alejar del propósito de Dios. Tenemos que saber manipular eso. Por eso, Iglesia de Cristo, que lo primero, lo que hay que poner en alto es el ministerio, la obra de Dios. Ellos sabían que la cárcel tenía que venir. Ellos no se variaron. ¿Saben por qué? Porque ellos siempre habían escuchado una palabra de Cristo, que si a mí me persiguieron, le dijo Cristo, también a ustedes lo perseguirán. Si a Cristo lo persiguieron, también a todos los que estamos aquí nos van a perseguir de cualquier manera. Obviamente va a variar el nivel de persecución. Nosotros hemos visto las persecuciones a nivel internacional de nuestros hermanos en África, en la India, en Asia, en Rusia, en Israel. Hemos visto. Y uno se queda como atónito, como asombrado, viendo la persecución de nuestros hermanos en la fe por causa del Señor Jesús. Amén. Pero la palabra para nosotros en esta noche es que siempre que nosotros tengamos esa hambre de parte de Dios, Dios moverá su mano. Dios hará todo lo que tenga que hacer. ¿Qué hizo Dios también con otro hombre que estaba en la cárcel? Siempre Dios ha hecho. Pablo y Silas lo metieron también por causa de la palabra. Y Dios no envió un ángel. Ahora Dios descendió sobre esa cárcel y la cárcel comenzó a temblar. Porque dice la Escritura que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Dice que vino un terremoto y la cárcel tembló y las rejas y las puertas y las cadenas fueron rotas y se rompieron y fueron liberados el apóstol Pablo y su compañero de milicia, este hombre de Dios llamado Silas. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que quiero yo enfocar en esta noche? ¿Qué es lo que yo quiero resaltar para la gloria de Dios? Que los hombres que son puestos en estrecho, que los hombres que son puestos en persecución o en cárcel, ¿qué es lo que tuvieron? Hubo un denominador común: pasión por Dios estando preso. Pablo, estando preso, le dijo: Silas, a cantar alabanza. Esto está pagado para que los presos escuchen que hay esperanza estando en la cárcel. O sea, siempre el hombre de Dios va a tomar como pretexto cualquier momento. Yo he escuchado testimonio de un hombre hace años. Yo me acuerdo que no predicaba todavía en ningún sitio. Yo todavía estaba en los caminos de Dios al comienzo, estaba experimentando, estaba recién caminando en los caminos del Señor. Y un hombre predicó en la congregación que yo pertenecía en ese entonces. Dios le estaba llamando por sueño al hombre que contaba el testimonio a predicar a los hospitales, y el hombre no entendía, y él decía como que no entendía, pero a la vez entendía, y como que yo me quería hacer de la vista gorda. Luego Dios enviaba mensajeros y le decía: el Espíritu Santo dice así: te necesito en los hospitales, hay mucha alma, hay mucha necesidad, y yo te he dado don de liberación para que vayas a los hospitales. Y él decía: pero Señor, no quiero, no puedo, el trabajo, mi esposa, mi mujer y la plata, y no tengo. Dice que Dios no le habló nunca más. Pasó algo, al hospital fue. Él no quiso predicar, entonces Dios lo mandó de paciente. Y él experimentó, estando de paciente, Dios le daba profecía para lo que estaba ganado de él. Todo se iba y él quedaba todavía. Él lloraba, él lamentaba, y él le decía: Señor, ¿cuándo me va a levantar? Para que aprenda que cuando yo te llamo, tienes que obedecerme. Solo medite. Los que tienen patrón, si el patrón le da una orden, usted la hace, porque si no, coge tus 4 maletas y para el Perú y no para acá, ¿verdad? ¿Y por qué nos cuesta ahora cuando Jehová nos dice: cumple con esto, predica mi palabra, que Dios te diga 4 de ayuno? 4, Señor. Vigilia, Señor, no puedo.
A su nombre. Es necesario que enfoquemos esto, que hay un denominador común en esta palabra, que tiene que haber pasión en lo que nos pase, siempre y cuando lo que nos pase sea por causa de Dios. Porque hay cosas que nos pasan que no son por causa de Dios, son por causa de nuestras cabezonadas. Pero estos hombres fueron puestos en la cárcel por predicar el evangelio, y Dios los saca y les da una ordenanza, un mandamiento. Y eso es lo que le agrada a Dios, que los hombres que son puestos en estrecho, en aprieto, cuando reciben una ordenanza, Dios sabe a qué clase de hombre le da su palabra. Dios conocía qué calibre de varón de Dios era Pedro y Juan. Dios sabía qué clase de ministros estaban puestos en la cárcel, y la cárcel era una risa para estos hombres. No es que eran masoquistas, no es que eran que estaban acostumbrados al maltrato, sino que ellos sabían que luego de eso le decía Pedro a Juan: Juan, prepárate, que aquí salimos con más fuego, salimos con más unción, salimos con más autoridad, porque Dios hará algo. Uno tiene que mirar lo que Pablo dice, que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Eso es lo que tenemos que aprender de estos hombres que fueron ejemplos y que son ejemplos para nosotros a través de la historia de la Biblia. Amén, iglesia del Señor. Se pone sobre sus pies y denle una fuerte alabanza y aplauso al Dios de los cielos. Su nombre. ¿Quién es el que vive? Vamos a orar por su palabra. Amado Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta oportunidad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor amado, por el mensaje de tu palabra. Gracias por hablarnos de ese denominador común que había en aquellos siervos, Padre, y que debe de haber en nosotros como hijos tuyos, como creyentes de tu santo evangelio. Que no se nos acabe la pasión cuando nos venga la enfermedad, cuando nos venga la persecución, cuando nos venga la tribulación. Que esté ese denominador común que se llama pasión por tu nombre, amor por tu nombre y honrar tu nombre en medio del aprieto. Toda gloria, honra es para ti. Gracias por el mensaje que nos ha dado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte su aplauso al Señor. Dejamos a nuestro amado pastor. Amén.